Sí podemos ser buenos seres humanos como éramos en esa etapa. De verdad que sí se puede y nos dimos cuenta que cuando la gente, tu comunidad, como sociedad no estamos bien, tú como individuo no te va bien. Y cuando empezó a levantarse todo, que como sociedad y como comunidad se empezó a mejorar, tú estás bien. Y quiero que te grabes eso. Es mejor un bien general que un bien por una persona individual. Hey, ¿qué rollo, gente flex? ¿Cómo andamos? Otro capítulo más de No compitas, haz compitas. Algo bien. Como siempre lo digo, este proyecto es muy motivador, muy inspirador para mí y sobre todo últimamente ha hecho que me capacite muchísimo más y que lea más desde artículos, me meta un poquito más en el tema de la disciplina del conocimiento, ¿no? Porque pues no puedo venir a hablar de temas que simplemente es desde mi experiencia, también les hablo desde cosas con bases científicas o de que gente que tiene un cierto nivel en ciertos temas, les aprendo para yo poderlo compartir con ustedes, ¿no? Pero hoy voy a hablar de un tema en el cual sí quiero que tomemos con bastante seriedad y que hagamos un plan de acción inmediato, porque sí es preocupante y se me vino a la cabeza y desde que se me vino a la cabeza de verdad que me he dado cuenta más que sí está muy notorio lo que sucedió y por eso les voy a compartir esto. Quiero que regrese la pandemia. Quiero que regrese la pandemia y yo sé que sonará bien loco, muy descabellado y yo sé que para muchas personas fue un momento terrible, perdimos muchísima gente, desde muchos trabajos, factor económico, factor emocional, etcétera. Pero hay algo bien importante que quiero que reflexionemos en este capítulo, que es cómo éramos como sociedad cuando estábamos en la pandemia, ¿va? ¿Cómo eran los estados? Tus estados eran de amor, bondad, fe, amistad, respeto, esperanza y sobre todo empatía. Teníamos empatía, raza. Ahorita ya ni siquiera la manejamos y creemos que es una ley de la individualidad en el cual el mundo gira a mi entorno y tú te crees la persona más importante y no te interesan los demás. Y así no son las cosas, raza. ¿Qué pasó con esos estados? Solo quedaron en tus archivos de Instagram, porque ahorita ya no comparten nada de fe, ya no motivas a la gente, ya no inspiras a la gente. Y no digo que tengamos que ser un Tony Robbins, ¿no? Por la vida. No se trata de eso, pero portar ese granito de arena, sonreír a la raza, ser más empáticos. Hoy en día, ¿qué pasa? Pues no es así. Antes, ¿qué pasaba hasta con los comercios locales? Apoyabas y que apoyen al negocio de mi amiga, el negocio de mi amigo, etc. Ahorita solo hablas de esos negocios y no cumplieron tus expectativas y los quemas en redes sociales. ¡Qué pésimo! Qué pésimo y qué poca capacidad mental puedes llegar a tener que solo por una expectativa que no te cumplió una vez, ya te crees con el factor de merecer y quemar ciertos negocios sin tú saber todo lo que conlleva tener un negocio. Porque si tú en realidad eres dueño de un negocio, no lo vas a hacer. Pero si tú en realidad no sabes todo el esfuerzo y sacrificio, ¿dónde quedó esa empatía? ¿Dónde quedó esa bondad? ¿Dónde ayudabas a la gente? ¿A poco solo estabas actuando? Porque es así, es lo que estás demostrando. Entonces, de verdad, reflexiona y haz un plan de acción porque no necesitamos tener una pandemia. Hoy en día tenemos guerra, tenemos una recesión económica como nunca antes vista. Entonces, hay muchas cosas que también se quedaron clavadas de la pandemia, ¿no? Entonces, hay que ayudar, hay que seguir ayudando, raza. No necesitamos estar en un momento tan crítico para poder ser una buena persona. Ayuda sin mirar a quién. No puedes recibir algo que tú no das. Entonces, grábense eso, ¿no? Antes, tú buscabas a tus familiares, a tus amigos por preocupación de saber cómo están. Hoy en día, te atreves a hablar mal de ellos, juzgarlos, criticarlos, incluso hasta echar mentiras de ellos, ¿no? Simplemente por querer cuidar tu imagen de algo que ni siquiera tienes que cuidar, simplemente es como esa expectativa mental. Entonces, este tema sí es bien reflexivo y sí los invito porque no digo que seamos la Madre Teresa del Calcuta, ir ayudando a toda la gente por donde sea, no se trata de eso tampoco, pero sí podemos ser buenos seres humanos como éramos en esa etapa. De verdad que sí se puede y nos dimos cuenta que cuando la gente, tu comunidad, como sociedad no estamos bien, tú como individuo no te va bien. Y cuando empezó a levantarse todo, que como sociedad y como comunidad se empezó a mejorar, tú estás bien. Y quiero que te grabes eso. Es mejor un bien general que un bien por una persona individual. Porque tú puedes estar muy bien, pero si las personas de afuera la están pasando mal, de verdad que sufres porque en realidad no estás disfrutando al 100%. Entonces te invito a eso. ¿Cuál es la mejor manera de poder ayudar? Que te hagas responsable de tu persona.
Repito, no busco que te vuelva la otra Madre Teresa de Calcuta, nuevo Papa Juan Pablo II, para nada, no se trata de eso. Pero aquí todo se basa en que te hagas responsable de tu persona, sepas qué tienes que trabajar, sepas qué tienes que fortalecer, sepas cómo ayudar, que seas buen ser humano. De verdad que buen ser humano es la mejor religión que existe. Yo no practico ninguna religión y las personas que más admiro y más les aprendo son personas que ni siquiera practican ninguna religión. Son personas que simplemente son buenos seres humanos. O cuál es la religión que más se llega a marcar o cuando en realidad llega a haber una gran diferencia es ese puñito de católicos, cristianos, judíos, etcétera, que en realidad son buenos seres humanos, ¿no? Como todo. En la sociedad siempre va a existir un poquito de todo, pero tú sé esa diferencia, sonríele a la raza, ayuda, comparte una historia del emprendimiento de tu amigo, de tu amiga, sé solidario. Si en realidad no te corresponde hablar mal de nadie, cállate, bro, porque en realidad no aportas nada, ¿no? O sea, creo que, repito, ya no necesitamos de una pandemia en sí para no estar pasándola bien. Creo que si ahorita tú te metes a los noticieros, no es la mejor momento como sociedad, ¿no? Sobre todo en esta época. Porque sí, estamos en la época menos violenta de la historia, ¿no? Antes, pues si te vas a los romanos, egipcios, etcétera, había muchísima violencia. Pero entre la época moderna estamos pasando muchísima violencia y muchísimo acoso desde emocional, virtual hoy en día, lo que podemos ver. Entonces, sé buen ser humano. Te invito a eso. Este capítulo va dedicado a eso. Y ojalá y no tengamos que regresar a la pandemia de verdad para que nos hagamos cargo de lo que en realidad nos corresponde, de que en realidad nos hagamos cargo de nuestra persona y poder seguir progresando como sociedad. Te mando un fuerte abrazo, sobre todo mucha salud, hablando de este tema. Y a darle, y be flex, bro.